El escándalo Shedeur Sanders domina el draft NFL. El proceso de selección concluye con algunos equipos dominando claramente. Y como siempre, selecciones sorpresivas, pero es el tema Shedeur Sanders de lo que todo el mundo terminó hablando. Proyectado por algunos como el quarterback número 2 del draft, talento top 5 o en el peor de los casos, talento top 20, Shedeur finalmente es seleccionado en la posición 141 por los Cleveland Browns. ¿Cuál es el mensaje que manda la NFL en este caso? ¿Cuál es el mensaje de los Cleveland Browns? ¿Por qué Pittsburgh, que es el único equipo sin quarterback, prefirió quedarse así que reclutarlo? ¿Cuáles son los elementos que empañan el talento de este quarterback y que lo han visto desplomarse en los rankings de todo el país? Paralelamente, los Raiders hacen un gran reclutamiento, Seattle también, los Pats parecen estar de regreso. Y así concluye un fascinante proceso de reclutamiento del que pasaremos muchos días evaluando. Por lo pronto, hoy, el escándalo Shedeur Sanders y los primeros ganadores del draft NFL. Queridos amigos y amigas, bienvenidos a mi podcast. Gracias infinitas por estar juntos e iniciar otra semana en este podcast. Lo primero que les quiero decir es, la humildad vale. Tener humildad, comportarte humildemente y estar dispuesto a pagar el precio para crecer y ganarte las cosas, todavía tiene que ser un valor importante. Y ese es para mí el mensaje de Shedeur Sanders, un chico que en ningún momento muestra humildad. Porque si algo es el draft de la NFL, es una oportunidad para que demuestres tu talento. Y cuando alguien te da esa oportunidad, lo mínimo que tienes que hacer es mostrar humildad y agradecimiento. Y reitero, ese valor es el principal ausente en la personalidad y todo el entorno de este chico que ha polarizado a Estados Unidos. Antes de ir más a fondo en el análisis y compartirles mi punto de vista, que es solo la manera en que yo veo esto, ustedes tendrán la suya y me interesa mucho debatirlo juntos, también les quiero dar las gracias. El live que hicimos del draft el jueves, bueno, sensacional. 10,000 personas conectadas al mismo tiempo. Carajo, en mi vida había tenido algo así y lo hicimos gracias a ustedes, amigas, amigos. Con humildad, se los agradezco de corazón. Fue muy bonito. Yo se los he dicho y creo que lo demuestro. Para mí platicar con ustedes es muy padre. Lo disfruto. Cuando estoy grabando un podcast como este momento, que estoy en mi cabina, siento que estoy con ustedes y los estoy viendo y tenemos interacción, de tal manera que yo sí doy las gracias. Gracias. A mí mi padre, que como algunos saben, falleció hace muy poco, mi padre me enseñó a dar las gracias. Gracias a todas y a todos los que hicieron este podcast y el live del jueves, algo muy bonito. Llegamos a hacer el 5º live con más audiencia en todo el Twitter en ese momento. Y yo les decía en la transmisión, tenemos más porque el Twitter no, ya entendí por qué el Twitter no mostró los 10,000 personas, porque el Twitter solo registra los del Twitter. Y yo como usé, ¿cómo se llama esta aplicación? StreamYard, porque gracias a ella conectas varias plataformas al mismo tiempo. Yo usé StreamYard y entonces teníamos YouTube y Twitter al mismo tiempo, pero Twitter solo proyecta a los que están en su plataforma, ¿no? De acuerdo, pero en fin, amigos, muchas gracias. Lo disfruté mucho, es un live para mí histórico por los números que tuvimos y seguiremos creciendo. Bueno, Shedeur Sanders. Amigos, amigas, el proceso de evaluación de un talento previo al draft incluye la producción campo del jugador y su entorno personal, familiar y social. Yo siempre les digo, para mí la producción campo es sumamente importante. Un talento sin producción campo a mí no me convence. Shedeur Sanders tiene producción campo muy interesante en algunos elementos y otros factores preocupantes. Pero el punto del que estamos hablando es el entorno personal, social y familiar de este chico. Y antes les pido que valoren esto.
un equipo que le da la oportunidad a un jugador, primero, te están dando un lugar de solo 7. En el draft reclutas 7 jugadores. Algunos reclutan menos por cambios, algunos un poco más por cambios, pero en esencia, cada equipo tiene 7 lugares. Si te voy a dar uno de 7, uno, lo tienes que merecer y lo tienes que valorar. Y el entorno social y familiar es sumamente importante. Y aquí 2 ejemplos muy rápidos. A ver, amigos, en la NBA hay un súper talento que se llama Ja Morant, jugador de los Memphis Grizzlies. Este amigo tiene un entorno social sumamente peligroso. 2 veces subió videos, incluso hizo un live en un auto en el que va con un compañero y saca un arma, saca una pistola y empieza a jugar y a hacerse reír. ¿Ustedes creen que al equipo o a la liga le hizo gracia? Y ya lo hizo 2 veces. Ya fue suspendido media temporada y el temor permanente es que no vaya a ser otra porque tiene un entorno social muy peligroso para él y obviamente si le pasa a él, le pasa a la liga. Imagínense la NBA promoviendo como estrella a un jugador que saca un arma y que se hace el chistoso. Bueno, otro ejemplo. En la NFL, que fue hace 5 o 6 años, los Raiders tuvieron 3 primeras selecciones de draft. 3. Y una de ellas la usaron en el talentosísimo receptor abierto de Alabama, Henry Ruggs. Este muchacho llegó a la NFL y en su temporada de novato empezó a robar la liga. Tremendamente veloz, haciendo jugadas explosivas, a dominar y a crecer. Pero una noche, Henry Ruggs tomó un Corvette ahí en Las Vegas, lo manejó, no me acuerdo si a 225 o a 260 kilómetros por hora, chocó y mató a una persona. Y hoy está en la cárcel purgando una condena de 25 años en prisión. Amigos, el entorno social importa. Ahora, si bien estos 2 son casos que han ido al extremo, también son ejemplos, y los manifiesto, de cómo el entorno social de un jugador tiene que ser evaluado porque puede representar varios riesgos. Y en el caso de Shedeur Sanders, no quiero que me malinterpreten. No estoy hablando de armas ni nada ilegal. Estoy hablando de cuánto la influencia de su entorno puede alterar lo que pasa en el campo. Y ahí, indudablemente, brinca el nombre de Deion Sanders. A ver, amigos, hace solo un mes, cuando Shedeur Sanders se negó a entrenar en el Combine, se negó a competir con los demás chicos y se esperó hasta el Pro Day de la Universidad de Colorado, ¿qué dijo Deion Sanders? Deion Sanders dijo, mi hijo y Travis Hunter deben ser los reclutados 1 y 2 en el draft. Miren, como opinión de un fanático, bienvenida, no estás ofendiendo a nadie, pero es una opinión que no habla de humildad. Los equipos NFL quieren que en el campo de juego estén 90 jugadores dispuestos a partirse la madre unos contra otros y que los mejores ganen en una competencia limpia, digna, equilibrada, donde estrictamente el mejor gana, punto. Y eso es lo que Deion Sanders no ofrece. Porque de acuerdo a lo que hemos visto y a esa declaración de Sanders e infinidad más, yo le digo una cosa, abre el campo de entrenamiento del equipo que haya reclutado a Shedeur Sanders, en este caso Cleveland, que ya lo tomó, y Deion Sanders declara, ese coach está trabajando mal a mi hijo. Para que mi hijo tenga éxito, debo ser yo el coach. ¿Usted lo ve como una probabilidad de que esa declaración se escuchara? A mí me parece altamente probable. Y son momentos que solo le meten ruido a un equipo. Si algo evitan los equipos o buscan evitar, es esos escándalos mediáticos en torno al campo que solo distraen. Y la personalidad de Deion Sanders al lado de Shedeur Sanders solamente distrae. No sabemos cuánto interés tenga o pueda tener Sanders alrededor de su hijo, pero claramente ha estado al lado de él, influyendo mediáticamente. A ver, amigos, en todos los prospectos del draft, sus padres están a su lado, pero cada uno con el rol de padres, apoyar, escuchar y dejar que en el campo pase lo que tenga que pasar. Deion Sanders habla y habla y habla, y además es un tipo que al hablar enturbia el ambiente. Si Deion Sanders no se dio cuenta que hablando y hablando perjudicaba a su hijo, ya lo perjudicó. Yo les vuelvo a poner el ejemplo. ¿Cómo será que hoy, de los 32 equipos de la NFL, el único que no tiene proyecto de quarterback es Pittsburgh?
es Pittsburgh, ¿eh? El 6 veces campeón del Super Bowl. Pittsburgh Steelers es el único que no tiene proyecto de quarterback. Bueno, pues Pittsburgh dijo, yo prefiero seguir sin proyecto de quarterback que agarrar ese cabrón. Eso es lo que dijo Pittsburgh. ¿No te queda claro, Deion Sanders, que tú enturbias el entorno de tu hijo? Y obviamente, amigos, Shedeur Sanders hoy es un mini Deion Sanders, obviamente. Y entonces esa carencia de humildad, a ver, en su padre así fue, pero con el inmenso talento físico que Deion Sanders tuvo, a pesar de esa personalidad, en el campo siempre fue excepcional. Ganó un Super Bowl con los Cowboys, ganó un Super Bowl con los 49ers, es un merecido Hall of Famer porque el talento físico fue inmenso. Stop. Shedeur Sanders no tiene el talento físico de su padre, ¿eh? No lo tiene. Es más, ni cerca. Porque si nos vamos ahora con el quarterback campo, Shedeur Sanders es un quarterback que tiene virtudes muy importantes que usted y yo hablamos aquí. Yo les dije, a ver, el yardaje por ahí de Shedeur Sanders es prácticamente el mismo de Cam Ward y el de Jackson Dart, es prácticamente el mismo. Y Shedeur Sanders es el mejor en tercer down, el mejor contra el blitz. ¡Wow! Eso es muy importante. Ajá. También es importante decir que Shedeur Sanders no tiene la estatura ideal, no tiene la fuerza en el brazo ideal y además tiene la pésima tendencia de retener mucho el balón. Shedeur Sanders retuvo la pelota más de 3 segundos en cada jugada de pase y eso en la NFL en un 95% de los quarterbacks es negativo. A menos que te llames Lamar Jackson o Patrick Mahomes, que hasta donde sé yo, Shedeur Sanders no se llama así. Entonces, amigos, de que hay banderas rojas de alerta, las hay. Y la influencia del padre. Me parece que este debate como que no le entramos donde le tenemos que entrar. La bronca es Deion Sanders y que hoy Shedeur Sanders es un mini Deion Sanders. Y como Shedeur no tiene el talento físico de Deion, entonces no se puede dar esos lujos extravagantes que sí se dio su padre, a pesar de los cuales terminó rindiendo en el campo y a rendir a niveles de excelencia. Por eso empecé diciéndoles, a ver amigos, la humildad en la vida todavía cuenta, todavía y sobre todo en aquellos momentos de la vida cuando alguien te da una humildad. A ver, ustedes me dan la oportunidad de escucharme. Yo lo mínimo que tengo que hacer es, amigos, gracias, estoy aquí por ustedes y para ustedes, gracias, porque el jueves hubo 10,000 de ustedes que dijeron, ok, vamos a oír a este cabrón, a ver, ponle live, agaray, hombre, muchas gracias. ¿Cuándo escucharon a Shedeur Sanders darle las gracias a sus compañeros, darle las gracias a la vida? Y es que, amigos, para cerrar este tema, en paralelo hay otro tema. Shedeur Sanders, si llegara a la NFL con todo ese entorno extravagante con el que se ha manejado y con su padre al lado, se iba a convertir en una fuerza que gane mucho poder. Yo les repito, a ver, Shedeur Sanders es la selección 2, 3, 4 que se pensaba. Ok, ¿y qué pasa después? Vienen las condiciones. Así como llegó al combine y dijo, yo aquí estoy, pero no lanzo. Así como el papá dijo, mi hijo debe ser el selección 1 y Travis Hunter el 2, así como lo dijo, llegan a los Giants y ¿qué sigue? Que venga mi papá. Con mi papá sí funciono. Les repito, entendiendo que estoy hablando de un supuesto, lo baso en todo lo que hemos visto. Es un riesgo, era un riesgo muy alto. Y además de darte la oportunidad, si Shedeur Sanders iba a ser el 2, el 3 o el 4, también implicaba 30, 40 millones de dólares. Te voy a dar la oportunidad y 30, 40 millones de dólares para que vengas al campo y condiciones las cosas y exijas quién viene y quién no viene y cuestiones al coach, al general manager, a la franquicia, a todo. Perdón, pero con el entorno que se ha manejado Shedeur y Deion Sanders, eso era una alerta claramente posible. Y lo que la liga y los equipos dijeron fue, a ver, maestro, ¿quieres una oportunidad? Sale, te la vamos a dar, pero tendrá que ser en las condiciones que la liga ordene y generándote un entorno en el que o sales a competir con humildad y ganas con talento o no funciona. Y hoy Shedeur Sanders, para empezar, 1, sí tiene la oportunidad que quería. Sí la tiene. Felicidades, Shedeur Sanders. 2,
Hay otra noticia positiva para ti, Shedeur Sanders. La tienes en un equipo que urge de quarterback. Porque si bien tiene en este momento 5 alternativas, ninguna es confiable, ninguna es garantizada. Cleveland no es Buffalo, Cleveland no es Baltimore, ni es Filadelfia. Cleveland tiene 5 quarterbacks que van a llegar en julio a competir y ninguno tiene garantizado nada. De tal manera que, Shedeur Sanders, sales y te lo ganas, maestro. En un hecho sin precedentes, los Cleveland Browns hoy tienen a Joe Flacco, quarterback, campeón de Super Bowl y que fue el último que llevó a Cleveland a playoff hace 2 años, lo tienen en el roster para competir. También tienen a Kenny Pickett, primera selección de draft de los Steelers hace 4 años, fracasado en Steelers, campeón de Super Bowl como suplente de Jalen Hurts en Filadelfia, va a competir Kenny Pickett con Joe Flacco. También Cleveland tiene a Deshaun Watson, el quarterback con el contrato garantizado más grande en la historia de la NFL y que ha sido un problema social y de entorno para los Cleveland Browns, porque sus escándalos personales, sus demandas por abuso sexual de varias mujeres son todo un escándalo para el equipo y además el señor nunca ha rendido. Bueno, Deshaun Watson va a estar ahí, Joe Flacco, Kenny Pickett, Deshaun Watson. Y también va a estar un cuarto talento, Dillon Gabriel, quarterback que reclutaron los Cleveland Browns en la 4ª ronda. Lo reclutaron antes que Shedeur Sanders. Es un talento con limitaciones, solamente mide 1,80 m. Claro, hace 3 años Carolina reclutó a Bryce Young de 1,78 y ahí sigue de titular. Bueno, Dillon Gabriel solo mide 1,80 m. Estuvo entre los finalistas para ser elegido por el trofeo Heisman, completó 72.9% de pases completos, lo cual es altísimo, 3,800 yardas, lanzó 30 envíos de touchdown por solo 6 intercepciones. Tiene estadísticas interesantes Dillon Gabriel. Es el 4º quarterback que va a tener Cleveland y Shedeur Sanders. Yo nunca había visto esto, 5 quarterbacks, además, como quiera que sea, 5 de renombre. Flacco ganó un Super Bowl, Kenny Pickett fue primera de draft, Deshaun Watson fue primera de draft y alguna vez lideró la NFL en yardas por pase. Dillon Gabriel, finalista del trofeo Heisman, y Shedeur Sanders. ¿Qué le está diciendo Cleveland a Shedeur? Ven y compite, gánatelo. Y entonces será en el campo de juego donde se decida todo. Pero ¿saben qué? Este joven ya ganó la oportunidad, pero cuando llegue en julio Shedeur Sanders al training camp de los Cleveland Browns, va a estar rodeado de una inmensa presión, inmensa. Primero, porque va a tener cuates de muy alto nivel compitiendo. Yo hoy pensaría que Joe Flacco y Kenny Pickett son los favoritos, porque Deshaun Watson, si bien sigue en el equipo, como se rompió el tendón de Aquiles, no va a estar listo para el training camp. Él llegará después, va a estar compitiendo con Dillon Gabriel, Joe Flacco y Kenny Pickett. Para mí, Flacco y Pickett son los favoritos. Y cada vez que Dillon Gabriel haga algo importante o cada vez que Shedeur Sanders lance una intercepción, se va a magnificar. Va a tener una presión encima Shedeur Sanders del tamaño del planeta. Pero como quiera que sea, va a ser una oportunidad y será en el campo de juego donde se decida todo. Hasta ahí le dejamos. Me queda claro que cada quien tiene visiones distintas. Hay quien lo ve como un tema personal, hay quien lo ve como un tema de hate, hay quien lo ve de muchas formas. Yo le transmito mi visión de las cosas, trato siempre de argumentar y estoy muy atento a lo que usted opine. Para concluir, en próximos días le daremos un análisis y detallado paso por paso al draft. Me encantó lo que hizo Raiders. Cada quien, de acuerdo a su punto de vista, pone ganadores y perdedores. Yo se los digo hoy, para mí, los Raiders. Los Raiders están de regreso. Los Raiders han dado en el draft un paso más en el sentido correcto. Lo dieron al momento de firmar a Pete Carroll, lo dieron durante la agencia libre al ir por Geno Smith y ahora en el draft los Raiders han hecho las cosas de manera correcta. Para mí los Raiders van en el camino correcto, se están levantando. Y bueno, así como son populares los Raiders en México, los Pats de New England, mi equipo favorito, también hizo las cosas en el sentido correcto.
A mí lo único que me habría gustado con los Pats es el orden de los factores. Aquí permítanme aplicar esa máxima de las matemáticas. El orden de los factores aquí sí altera el producto, de acuerdo a mi visión. Vamos a ver si Nueva Inglaterra mantiene que el orden de los factores no altera el producto, porque Nueva Inglaterra tenía que ir al draft primero a apoyar a Drake May. Y apoyar a Drake May era darle línea ofensiva, urgente un tackle izquierdo y de la misma forma urgentes playmakers. Bueno, los consiguió. Yo hubiera querido el playmaker primero, Tyrone McMillan a los Pats y los tackles ofensivos después. El señor Elliot Hess, el general manager de los Pats, lo vio al revés y dijo tackle izquierdo primero, ya lo reclutó. Pero después sumó un par de playmakers. Híjole, este corredor Tre'Von Henderson puede ser el próximo Jahmyr Gibbs de los Lions, ojalá lo sea. Y además me encantó para los Pats el receptor, el tercera de draft, Kyle Williams. Es de los jugadores más rápidos en el draft y altamente productivos. Yo reitero, yo habría puesto el orden de los factores inverso, pero no hay duda, el señor Elliot Head de los Pats cumplió con todos los requerimientos. Sigo sin entender por qué Pittsburgh se aferra a estar sentado esperando a Aaron Rodgers. No lo puedo creer. Pittsburgh llegó al draft y salió del draft y sigue sin quarterback y sigue diciendo que va a esperar a Aaron Rodgers. Bueno, no lo comprendo. Dallas tuvo 2 o 3 cosas muy interesantes. No me gusta lo que hizo 49ers de inicio. Me parece de alto riesgo la selección. Pero amigos, en próximos días lo vamos a detallar paso a paso. Por lo pronto, gracias a todos y a todas por ese live del jueves. Lo disfruté inmensamente. Para mí es un día histórico. Nunca había tenido un draft con tanta gente conectada. De aquí hacia arriba. Que Dios los bendiga. Gracias a todos y a todas. Y sobre todo, estoy atento a sus opiniones sobre el tema polémico, polarizante de Shedeur Sanders. Gracias infinitas. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.